Ya, chicos. Entonces, ahora sí vamos a poder ingresar en lo que son los conceptos generales de química de la materia. Lo que hemos visto en las clases anteriores no ha sido más que una introducción para qué, para poder trabajar en química de segundo, algo que ya les he dicho, transformación de unidades, ¿no? Nosotros necesitamos saber qué es química, eh, primero necesitamos saber qué es medir y qué involucra lo que vamos a poder trabajar, ¿sí? Entonces, partamos de qué es química. Química es muy simple, es demasiadamente simple y eso va a ir en sus exámenes. Química se puede traducir en una palabra, ¿sí? Química es la ciencia que estudia la materia. Así de simple y sencillo es el concepto de química. Sí, si ustedes quieren un concepto más alargado, un concepto de eso de que hace el chavo de estar química es y golpeándose la cabeza para que entre todo el concepto, entonces podemos decir que la química es la ciencia que estudia las propiedades y transformación de la materia, ¿sí? Pero ustedes deben poner que química es la ciencia que estudia la materia, ¿sí? En base a la química se lleva todos los procesos ya sea de seres vivos y seres inertes, ¿sí? Entonces, con esto que acabo de decirles, puedo definir lo que es química. Química es la ciencia que estudia la materia. Entonces, ¿qué es materia? Tal vez por ciencias naturales se acuerdan qué es materia. Todo ¿Alguien se lo que acuerda nos qué es rodea. materia? Muy bien, Jimmy. Química es la ciencia que estudia la materia y materia es todo lo que nos rodea o que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Y por ende, si nosotros unimos los conceptos que hemos visto en la clase anterior, podemos ir enlazando el uno al otro y decir lo siguiente, química, ¿sí? Química es la ciencia que estudia la materia. Así de simple, miren qué concepto más claro. Y eso es lo que necesito que ustedes se graben el día de hoy. Sí, porque química es la ciencia que estudia la materia. Así de simple y sencillo. Y ahora, ¿qué era materia? Nos dijo el compañero. Materia, voy a poner dos puntos, es todo lo que nos rodea. ¿Sí? Es todo lo que nos rodea. ¿Y qué acaba de decir? Y ocupa un lugar en el espacio. Y si nosotros unimos a lo que hemos venido hablando, ¿sí? También vamos a decir y que se pueda medir. ¿Se acuerdan qué era medir, chicos? Era comparar. Correcto. Vamos, verán que la materia es para todos, chicos. Se pueda medir. Y medir, ¿qué era? Comparar. Comparar. ¿Sí? Entonces, tres conceptos que hemos venido ya hablando 3 semanas ahora. ¿Sí? Primero, medir es comparar. ¿Comparar qué? Magnitudes. Ahí estaban las magnitudes de longitud, de volumen, de tiempo, de temperatura, ¿sí? Comparábamos, ¿no? ¿Y cómo que comparábamos? Mediante instrumentos, si es que era longitud, mediante una cinta métrica, si era el tiempo, mediante un reloj, si es que era una temperatura, ¿mediante qué? Déjeme ver algún compañero que esté por allí. Mercedes, ¿con qué medíamos la temperatura? Mercedes Castro a la una. ¿Con termómetro? Correcto, sí, algo muy simple y sencillo. Muchas gracias, Mercedes. Recuerden que los compañeros que están con la cámara apagada serán más susceptibles a que yo les pregunte, ¿no? Obviamente preguntaré cosas que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, eh, nosotros podemos comparar mediante instrumentos, ¿no? Eso era medir. Entonces, volvamos a hacer un análisis completo. Química es la ciencia que estudia la materia. Tan fácil como eso. Pero entramos a un gran dilema. ¿Qué es materia? Materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y para que sea lo que nos rodea y lo que ocupa un lugar en el espacio, este obligatoriamente se tiene que poder medir, ¿sí?
Y nosotros hacemos un paréntesis ahí, medir, ¿qué significaba? Medir significaba comparar magnitudes, ¿sí? Entonces podemos medir su masa, podemos medir su volumen, podemos medir su longitud, ¿sí? Podemos, si es en química, la cantidad de materia. ¿Estamos? ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿no? No, estoy copiando, disculpe. Recuerden que está aquí la materia, perdón, ya me dijeron muy tarde. ¿Ya? Entonces, eso chicos, ¿ya? Química es la ciencia que estudia la materia. Entonces, aquellos compañeros que ya estuvieron en un plan revisando la materia, se van a tener una gran idea de que química es hacer explosiones, química es de hacer bombas nucleares, química es de hacer pólvora, química es de hacer medicamentos. En realidad, la química abarca todo. ¿Sí? La química abarca desde lo más simple, desde lo que estamos constituidos, tanto los seres inertes como los seres vivos, hasta lo que está constituido todo el universo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que química es todo, todo lo que nos rodea, incluso lo que no podemos ver, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿podemos ver? No, No. pero es química. No. Sí, ¿por qué será química? Ya acabamos de ver qué es química y qué conceptos tiene que tener química. Yo acabo de decirles, el aire, ¿podemos ver? No. A ver, vamos por partes. Vuelvan a silenciar los micrófonos y vuelvo a explicar la pregunta, ¿ya? Acabo de decir que si sabemos que química es la ciencia que estudia la materia y materia es todo lo que nos rodea y todo aquello que hemos dicho, les pregunto que en química podemos decir que materia es lo que podemos ver y lo que no podemos ver, desde lo más simple, desde lo más chiquitito, ¿sí? Hasta lo más grande, como es el universo, está constituido de materia, ¿sí? Ahora, si yo les digo, el aire, ¿podemos ver? Me dijeron que no. Pero entonces, ¿por qué digo que es química? ¿Por qué digo que es materia? Porque está a nuestro Porque Así alrededor. como medirla. Muy bien, Presión. Sebastián. Exacto. Lo dijo ahí, pero tratemos de alzar la mano, ¿sí? Para que no se nos vaya todos los micrófonos. Si no escuché mal es la voz de Sebastián, por una simple respuesta. Porque podemos medir. Y si podemos medir, es química. ¿Estamos? ¿Ya? Así de simple. Y obviamente, si podemos medir, ¿qué ha sido? Materia. Y si es materia, ¿qué es? Química. ¿Estamos? Entonces, para que ustedes se fijen un poquito, miren, esto es lo que vamos a estudiar en todo el primero, segundo y tercero de bachillerato. Un cuadrito tan simple, tan sencillo. ¿Sí? Esto es todo lo que vamos a estudiar en primero, segundo y tercero de bachillerato. Esto de aquí. Lo que ustedes ven de aquí para acá, estudiaremos en tercero, perdón, aquí, alrededor, esto de aquí, lo que está acá abajo, ¿sí? Es todo lo que veremos en tercero de bachillerato. Es decir, que lo que ustedes ven aquícito será de primero y segundo de bachillerato, ¿sí? Entonces, química puede parecer muy simple, pero es una materia muy compleja. No difícil, sino compleja. ¿Por qué? Porque una cosa abarca la otra. Si nosotros podemos ver en la vida cotidiana, ¿sí han escuchado? De hecho, esas dos personas tienen química. ¿Han escuchado? Sí, Sí. ya, desde ahí partimos. El hecho de que nosotros nos enamoremos, sí, en realidad es química. Es un proceso bioquímico, porque es una secreción de un montón de hormonas que nos producen felicidad. Asimismo, el simple hecho que sonriamos, el simple hecho de que nos enamoremos, el simple hecho de que estemos alegres, ya es un proceso químico. ¿Estamos? Entonces nosotros, gracias a eso, podemos tranquilamente suplantar la felicidad con medicamentos. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde extraer y qué poner. ¿Estamos? El simple hecho de que nosotros respiremos aire sabemos que es química. Entonces, química es una materia bastante, bastante extensa, pero repito, es solo cuestión de ir acomodando las piezas para que nosotros podamos ir entendiendo este pequeño cuadrito que está aquí. Así que no nos aceleremos, no nos asustemos. Hay compañeros que han dicho, profe, mis amigos han dicho que química es horrible, es una materia dificilísima, una materia, les comenté, yo también perdí el año en química, sí, lamentablemente en el colegio. Sí, yo me quedé en supletorios en primero de bachillerato, en segundo de bachillerato, en segundo de bachillerato, sí, en segundo de bachillerato, que en nuestra época se llamaba quinto curso, perdí el año en química, pero era
por cuestiones de vago, no era por cuestiones de que química era difícil. Después de que perdí, chuta, ¿qué les diré? Entendí todo lo que es química y es bastante fácil. Les comento eso no para hacerles tener miedo, sino para que al contrario se estimulen y vean que química es bastante fácil y uno le va cogiendo el gusto, ¿sí? Entonces, miren, la química no ha existido como tal en su nombre desde el inicio de la historia, no, pero siempre ha sido fruto de procesos y cambios, ¿sí? Todo empieza en la química con el descubrimiento del fuego. El hecho que nosotros hagamos fuego, vayamos a la cocina, prendamos un fósforo, ¿sí? Ya estamos haciendo química. Pero obviamente en nuestra época antigua, y esto tiene que preguntar a la profe de sociales, de historia, ¿sí? Ya les he dicho que nunca me ha gustado la historia, nunca me ha gustado los sociales, pero es importante saber en química cómo empieza, ¿sí? Empieza desde el descubrimiento del fuego, ¿sí? Empieza desde realizar los primeros alquimistas. Entonces, en química, ¿sí? Todo empieza con la alquimia, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado alquimia o alquimista? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Sí, profe. No, ¿En qué ha no, Lia. escuchado? Oh, A ver, el que me dijo sí, ¿en qué ha Es escuchado? un Perdón, juego de Se pueden hechicería, profe. transformar las cosas. perdón, silencié los micrófonos, vuelvan otra vez a activar, pero alzando la mano, por favor, para que no se nos vayan todos. Alguien que dijo, Francisco, ya, Profe, yo vi un juego de hechicería. muy bien, excelente, un juego de hechicería. ¿Qué más? Sebastián también mencionó algo del alquimista o la alquimia. Sebastián, a la una, Sebastián a las dos y se congeló Sebastián a las tres. Muy bien, exacto. Si nosotros vamos a la época más antigua, tenemos la Edad Media donde los alquimistas o la alquimia eran los principios de la química. Antes no se conocía al químico, sí, al laboratorista, al médico como tal, sino se conocía como alquimista, como brujos, como hechiceros, que eran los primeros que usaban compuestos para poder producir, llamemos magia. Entonces, en esa época era magia. La química se consideraba magia. ¿Estamos? Entonces, miren, desde la época más antigua siempre hemos venido utilizando química. Y miren, algo muy simple, muy rápido, ¿sí? Antes se llamaban alquimistas, pero también en época china los primeros trabajos que fueron descubriendo es esto, ¿no? Recuerden que en los mismos egipcios no existía la vidriería, pero en los chinos ya. ¿De dónde sale el vidrio, chicos? Son procesos químicos a partir de qué? De la química, la materia. No. ¿De dónde sale la arena? Digo, la arena, el vidrio. Desde la arena, de la arena de sílice. Así de simple. eh, ¿Sí? en altas El temperaturas. vidrio, no lo escuché Sebastián, pero ya le silencié su micrófono. ¿Sí? Desde la piedra de sílice que se encuentran a nivel de los ríos de un tipo de arena, nosotros podemos convertir eso en vidrio. Es decir, algo tan opaco podemos convertir en algo muy transparente, ¿no? Mediante procesos químicos. Igual podemos mezclar algunas sustancias y poder producir pólvora. En una época, producir pólvora era primero algo muy peligroso y segundo, era muy admirado, los tenían como brujos, ¿no? Podíamos transformar algunas sustancias y así la química ha ido evolucionando hasta llegar a tener prácticamente una bomba nuclear, hemos tenido fármacos y gracias a la química hemos tenido medicinas, hemos tenido em, productos de belleza, productos alimenticios, saborizantes, todo lo que nos rodea es química. ¿Sí? Entonces, la química es una de las materias más importantes. Obviamente, la química se asocia a otras materias para poder obtener un mayor entendimiento, como por ejemplo, física. ¿Sí? ¿Sí o no? El de física también les debe hablar de química. ¿O no les habla hasta ahora?
Ya, siempre les voy a decir, pregunten al profe de química, decir. Y yo de decir, pregunten al profe de física y pregunten al profe de biología. Entonces el de física no se va a meter directamente contra el de química y el de química se va a meter contra el de física y el de biología, que es una ley de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que somos procesos bioquímicos y todos los seres vivos nos sometemos a las leyes físicas. Entonces todos estamos ahí en una mezcla. Y obviamente para poder hacer física necesitamos matemáticas y para hacer química también necesitamos matemáticas. Entonces así debemos irnos uniendo, ¿no? ¿Y el médico qué necesita? Necesita químicos para poder curar, ¿sí? Entonces química, recuerden, prácticamente se relaciona con todo y ha sido importantísimo en el avance tecnológico, farmacológico, cosmetológico, alimentario, industrial, nuclear, ¿sí? En todas las cosas se ha metido química. Y miren, esto hemos ido avanzando, ¿sí? Hasta producir las famosas bombas. La primera bomba de hidrógeno, ¿sí? Bombas nucleares que nos ha producido efectos bastante negativos en la humanidad, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, repito, lo que podemos ver y lo que no podemos ver es química, siempre y cuando podamos medir. ¿Estamos? ¿Sí? Siempre y cuando podamos medir es química, ¿sí? Por ende, por ejemplo, donde hubo la bomba, ¿sí? De los chinos, ¿sí? ¿Cómo se llama el lugar donde cayó la bomba? Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. muy bien, excelente, esa es historia, acuérdense, por eso digo, yo también me meteré con historia, pero no me gusta, ¿sí? Entonces recuerden que destruyó, ¿qué les diré? Del porte del Ecuador y toda esa área, imagínense todo el territorio ecuatoriano, donde no pueden pisar, no pueden ingresar seres vivos, ¿por qué? Porque existe todavía partículas radioactivas, que después veremos desde esto justamente cuando ya usamos rayos X, rayos gamma y todo aquello que ahora usamos en medicina, ¿sí? Están en el ambiente. Imagínense, ya han pasado más de 50 años, ¿sí? Y seguimos con radioactividad en la zona. Es decir, si ustedes van ahí, estarán un día tranquilos, al siguiente día comenzarán con diarrea, con vómitos, con dolores de cabeza, sangrado por la nariz, sangrado por los ojos y morirán en cuestión de un día, por algo que ni siquiera podemos ver. Y eso estudiaremos en química, ¿sí? Cuidado en decir, profe, dijo que la química es mala. No, no. Ha sido muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, pero ¿quién ha sido el responsable de eso? Del, del hombre, ¿no? ¿Ya? Entonces esto ya hemos visto, ¿sí? Lo puse aquí porque recuerden que aquí entramos en qué es medir. Si una vez que entendemos qué es química, qué es materia, necesitamos saber qué es medir. Como ya sabemos qué es medir, entonces vamos a continuar, ¿sí? A ver, vamos más acá arriba. Entonces, vamos a la materia. ¿Qué es materia? Es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y repito, toda la materia puede estar constituida por estas cosas, ¿sí? Por partículas que vamos a ver un poquito más adelante. Esperen borrar esto de aquí, ¿ya? Entonces, dejando claro, y ya para terminar la idea de la clase del día de hoy, vamos a decir que materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Ocupa un lugar en el espacio. Añadimos aquí que también se pueda medir. Si se puede medir, es materia. Y si es materia, es química. Así de simple y sencillo. ¿Puedo medir la historia, sí o no? No. No, entonces no es química. No, ¿Puedo estudiar la literatura? ¿Puedo medir la no, literatura? No. 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 Entonces no es química, ¿sí? Entonces nosotros basamos a hechos. Eso acuérdense, ¿sí? Y a veces se pelea con la profe de lengua y literatura por estas circunstancias, ¿sí? Porque ya sé decirle que si no puede evidenciar, no existe en el universo. Entonces ella obviamente defiende su materia, ¿no? ¿Sí? Entonces yo siempre digo, ¿no? Si no podemos medir, si no podemos evidenciar, simple y sencillamente no existe. Entonces la lengua y literatura no la podemos evidenciar, ¿no? ¿Sí? Pero es necesaria, ¿no? Cuidado, van a decir, el profe dijo que no sirve lengua y literatura, historia, entonces, no, 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 cuidado, ¿sí? Entonces, ahora, si materia es todo lo que nos rodea, en el universo vamos a encontrar tres estados de la materia. Los tres estados de la materia van a ser
les va a parecer chistoso. Los 3 estados de la materia son 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, el primero, o los 3 primeros que todos conocemos, es el líquido, el sólido y el gaseoso. ¿Y por qué les digo los 3 estados de la materia son 4? ¿Sí? ¿Por qué los digo así? Porque en realidad el cuarto estado de la materia, o también llamado estado plasmático, ¿sí? O coloidal, es un estado de transición, es un estado donde eh, no es ni sólido ni líquido, ¿sí? Entonces, para terminar la clase del día de hoy, vamos a determinar esto. Los estados de la materia son 3, pero que son 4. Entonces, cuando yo les pregunte cuántos estados de la materia, son 3, ¿sí? Y uno en transición, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Uno en transición significa que no es ni sólido ni líquido, pero vamos a viendo más claro estos de acá. Para nosotros hacer referencia a los estados de la materia, vamos a tomar en relación al agua, ¿sí? El agua, todos se van a imaginar el agua. El estado natural del agua, ¿sí? Si nosotros vamos, abrimos la llave, vamos a encontrarle un estado que se llama estado líquido, ¿sí? El estado líquido, donde sus partículas, ¿sí? Donde sus partículas, si ustedes ven, estas son partículas de agua, algo que veremos siempre todo el año, van a ser H2O, por lo pronto algunos más dicen, no, yo sí sé qué significa H2O, pero los primeros los vamos a decir que es H2O, ¿sí? Las partículas de aguas van a encontrarse a una distancia similar, ¿sí? Es decir, Elvia, Sí, disculpe, ¿me puede repetir donde dijo la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio? Existen Elvia, que son 3. a ver, no, a ver, vamos claros, la materia es todo lo que nos rodea o que lo ocupa un lugar en el espacio. Esta materia puede estar en 3 estados, ¿sí? ¿Qué es el estado de la materia? No es más que el movimiento de las partículas. Eso les iba a acabar de explicar, ¿sí? No va a ser más que el movimiento de las partículas o la posición que tengan las partículas. Todos vamos a hacer referencia o vamos a pensar en el agua. El agua, como sale de nuestra llave, es el estado líquido, ¿sí? Es el estado líquido el agua como sale de nuestras llaves, ¿sí? Ahora, ¿por qué, Elvia? ¿Qué pasó? ¿Volvió a alzar la mano, Elvia? Ay, no, no, disculpe, pensé que estaba alzado y iba a bajar, lo siento. No se preocupe. ¿Ya? Entonces, este círculo que acabo de dibujar son las partículas de agua, ¿sí? Estas partículas van a encontrarse a una misma distancia, ¿sí? Esto volveremos a ver un poquito ya en segundo, ¿sí? Otra vez, Elvia. ¿No, Elvia? Ya. Ya le bajo. Patricio. Sí, hola, hola. Sí, le escucho, Patricio. Ya, me dicen, digo, disculpe, pero hay una persona que está con, no sé, con un micrófono abierto, porque no, usted está explicando, pero no se le escucha clarito porque hay una bulla por el fondo. O no sé si es que es usted mismo. No, no, a ver, Ok. perdón, Patricio, le va a desactivar. ¿Alguien tiene el mismo inconveniente? A veces sabe ser solo de una persona eso. ¿Tienen el mismo inconveniente? Sí, Es- Está igual. Es como tipo un radio. sí, licenciado. ya, Si se escucha algo. ya les silencio, ya, muy bien. Ya estamos ahí, ahí, Sí. ¿sí? Ya. Sí, sí, Entonces sí. ahí están silenciados todos los micrófonos. Repito, si activan el micrófono enseguida vuelvan a desactivar. Ya, miren, entonces las partículas de agua se van a encontrar a la misma distancia, ¿sí? De esta manera. Y esto, cuando las partículas se encuentran a la misma distancia, se va a estar en estado líquido, ¿sí? Entonces, repito, todos hacemos referencia al agua, ¿sí? En su estado que nosotros tomamos de una llave. Eso se llama estado líquido. Y cualquier sustancia puede estar en este estado, va a depender de su temperatura, no solo el agua, ¿sí? Incluso el hierro que nosotros conocemos en estado duro, ¿sí? También lo vamos a encontrar en estado líquido, pero va a depender de su temperatura. Para nosotros encontrar un hierro en estado líquido, tenemos que someterlo a una temperatura demasiadamente alta, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, así,
pero todos los estados, todos los elementos de la tabla periódica, es decir, todos los que constituyen la materia, van a estar en estado líquido dependiendo de su temperatura, pero como base tenemos el agua, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo están sus partículas? Sus partículas se encuentran a la misma distancia, ¿sí? Se encuentran un poquito separadas, ¿sí? Entre ellas, ¿sí? Se encuentran separadas tanto de arriba para abajo. El próximo año veremos las fuerzas de repulsión y atracción, que es las que permiten que se encuentren así separadas, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos a la misma distancia la separación, estas se llaman estado líquido. ¿Estamos? ¿Estamos todos ahí? ¿Ya? El otro estado de la materia es el estado sólido. El estado sólido, asimismo, haciendo referencia al agua, ¿sí? Es cuando reduce su temperatura y estas se convierten en un estado sólido, es decir, un estado duro. ¿Qué pasa con sus partículas? Las partículas se van a encontrar más unidas. Es decir, de lo que estaban aquí las partículas separadas a una misma distancia, estas se van a encontrar más unidas. ¿Sí? Más unidas, si es posible, totalmente unidas. ¿Sí? A diferencia de lo que vimos de pronto. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando las partículas se encuentren bien unidas, ¿qué estado de materia estamos hablando? Química. No, Sólido. Elvia. Estado sólido. Sólido. Por favor, concéntrense, ¿sí? Recuerden, acabo de decir, entonces, cuando las partículas se encuentran totalmente unidas, estamos hablando del estado de la materia sólido, ¿sí? Si ustedes pueden fijarse incluso aquí, las partículas se encuentran totalmente unidas unas con otras, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, vamos a la última parte, al tercer estado de la materia, que les dije son 3, pero vamos a mencionar 4, ¿sí? El tercer estado de la materia va a ser el sólido, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros sometemos al agua a temperaturas elevadas, esta comienza a evaporarse. No significa que se descompuso el agua, no. Significa que sus partículas de lo que estaban en el estado líquido, ¿cómo estaban las partículas en estado líquido? Estaban separadas. Disculpe, Al de usted la dice, misma distancia. Ya, perdón, ¿alguien me iba a decir algo? yo Aparte le de eso, dije, sí, Marta. usted dice, usted vuelve a repetir sólido y debería ser gaseoso. Yo dije, ya, perdón, lo siento. Es que a veces tengo que estar pendiente con los micrófonos que se activan. Lo siento. Sí, si estamos hablando del estado gaseoso, sí, donde nosotros aumentamos la temperatura en el estado líquido y estas, repito, no significa que el agua del estado líquido se transformó a otro, no. Las mismas partículas de agua que se encontraban a una distancia considerable, no estaban uniditos como en el estado sólido, este es estado líquido, se activan y ya no se encuentran en estado, perdón, a equidistancia, es decir, uniditas, sino al opuesto, se encuentran más separadas, ¿sí? Ya no están uniditas, sino están así. Entonces las partículas se separan mucho más por unas fuerzas que se llaman las fuerzas de repulsión. Su nombre lo dice, son fuerzas que empujan, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, gracias a este movimiento de estas partículas, vamos a tener los 3 estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. ¿Sí? Repito, cuando el agua está hecho hielo es estado sólido, cuando el agua está en estado líquido obviamente es líquido, y cuando el agua está en forma de gas es un estado gaseoso. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora, para finalizar, el cuarto estado de la materia no se considera como tal, pero es un estado en transición. ¿Estado en transición de qué? De no ser ni sólido ni líquido. Ejemplo de esto, la gelatina, ¿sí? ¿La gelatina es sólido? No, No. No, ¿Es líquido? No, tampoco. tampoco. No. Exacto. Entonces, métanse eso en la cabeza, por favor, que el estado plasmático o también llamado coloidal va a ser aquel que la tenemos en forma de gelatina. ¿En dónde la encontramos en el cuerpo humano? En las células. Es decir, nuestras células van a estar en el citoplasma, por eso se llama plasma. En el citoplasma, ¿sí? Vamos a encontrar este estado. Por eso las células no son ni duras ni líquidas. Si ustedes quieren un estado coloidal, también es la clara de huevo.
no es ni líquida ni sólida. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por eso se llama estado plasmático. Por eso hacemos referencia cuando nosotros decimos la célula también tiene un estado de transición. Lo comparamos a la célula con un huevo de gallina. ¿Sí o no? Alguna vez eso dijeron, ¿no? Incluso mis profes nos mintieron alguna vez. Nos decían la célula más grande del cuerpo, perdón, quería dejar de grabar. Cuando decían la